lo hemos superado. Como ven, siempre da lo mismo cómo se siente sano, la inmensa mayoría de la gente se siente sana, pero la ley la escriben los que se sienten enfermos. La celiaquía es esto. Esta es la historia de la humanidad. Les voy a contar un poco la historia del tema de la celiaquía. La humanidad aparece en África el hombre, este primate genial que manda naves al espacio, aparece en África y hace 150.000 años intentó salir de África por el Nilo y murió en el Líbano. Están los muertos actualmente, y hace 70.000 años atravesó por Yemen y conquistó todo el sudeste de Asia. Hace 45.000 años subió por el Tigris y el Éufrates y pobló Europa, y hace 20.000 años atravesó Siberia y Mongolia y pobló toda la América Nativa. Toda la América Nativa, cuando pasó hace 15.000 años los mongoles por Siberia, a Mongolia le faltaban 9.000 años para sembrar trigo. Y si cuando pasaron por acá hace 15.000, no sabían que se comía trigo. Y decir que todos los que vinieron a América no trajeron trigo, no comían trigo, y toda la América Nativa no comía trigo. Hicieron el Imperio Maya, el Imperio Inca, el Imperio Azteca. Hicieron el calendario de 365 días, conocían el cero, ya que fueron una cultura fenomenal comiendo fruta. Yo le saco sangre a esta piba mongol, ¿ven? Es muy parecida a la sangre de un esquimal, de una azteca, de una inca, de una amazona y de una tehuelche. Esto es toda la América Nativa está hecha por un solo hombre siberiano, estudiando el cromosoma Y del hombre, y por no más de 4 mujeres mongoles. Esto lo constituye un sistema ecológico muy simple, por la misma razón muy débil. El trigo, un campo de trigo es un sistema ecológico débil. Yo tiro un fósforo, termino con todo el campo de trigo, porque es ecológicamente débil. La selva es un sistema ecológicamente complejo. Yo tiro un fósforo y la selva no pasa nada. Pero en el campo de trigo se apaga. Que la langosta entra a un campo de trigo, termina con todo. La langosta entra a la selva, no puede. Con la selva no se puede. Bueno, Europa es un sistema ecológico complejo, que sobrevivió a epidemias, a hambrunas, a guerras, a peste, y se encontró con un grupo de gente con un sistema ecológico simple, que no tenían ninguna enfermedad. Pero además comían fruta, y uno transpira lo que come. Si una persona come mucha fruta, transpira con olor a fruta. Si toma mucha leche, transpira con olor a queso. Y si come mucha cebolla, transpira con olor a chivo. Este es el olor de la gente. Uno prepara el olor que va a tener cuando va a un combate con su pareja. Come mucho queso y cebolla, y en el combate huele a queso, a chivo y a queso. Además, a esta distancia. Es una injusticia. Es una injusticia. Si uno come mucha fruta, transpira con olor a fruta. Y además las frutas tienen lectinas que impiden la descomposición de los dientes. Los americanos nativos tenían la boca perfecta, no tenían caries. Y además comían mucha fruta, transpiraban con olor a fruta. Y además vivían en el trópico, se bañaban todos los días. Los europeos no se bañaban porque en los baños públicos de Europa había aparecido la peste. Además comían gluten, que se aglutinaba en los dientes, y cebolla y ajo para darle un sabor fuerte a la comida. Quiere decir que el europeo olía muy mal. Además, ustedes van ahora a España, suben a un micro y una española agarra el pasamano y el micro vuelca. Por el olor a chivo que hay en España en la calle. Pero si alguna persona ha ido a Europa, que me diga que no. Arguiñano es un cocinero español, algo parecido a mí, pues yo ahí no sé, que dice mientras cocina, lávate los dientes, lávate los dientes. ¿Cuándo vieron a Narda Lepe diciendo, lávense los dientes, lávense los dientes? Porque en España no se lavan los dientes, no se bañan. En la época medieval en España, que había peste, la gente se ponía cenizas y se peinaba con ceniza y se perfumaba el cuerpo. Catalina de Aragón no tenía un solo diente en la boca, tenía un aliento a foca penetrante. Por eso el rey Enrique VIII no tuvo hijos con Catalina. Esto es la verdad, esta es la verdad. Y las americanas nativas se bañaban todos los días, no tenían caries, tenían la boca perfecta, eran limpias, no tenían vello. Hoy los peruanos no tienen pelo. O el hombre peruano no tiene pelo en el brazo. Y es suave. Y el español es peludo. Y yo soy descendiente español y soy peludo.
¿Cómo sabemos esto? En el año 1492 se manda Colón con la Santa María de India y la Pinta y que trae la genética celíaca. Y trae la genética celíaca, trae costumbres europeas, dioses europeos, espada europea, ambición europea, codicia europea y somete a 88 millones de personas de América Latina. ¿Cómo eran estas mujeres? Las mujeres, aunque andan desnudas y son dividinosas, no tienen nada defectuoso, sus cuerpos hermosos y limpios. Uno valora más lo que más le falta. Y este hombre dice los cuerpos hermosos y limpios. Tampoco son groseras las nativas. Si anduvieran vestidas también no serían blancas como las nuestras, las europeas, nada mejor que las europeas, corren sin cansarse, no tienen arrugas, no hay gorduras que las deformes, lujuriosas e insaciables. Miren esto, mujeres lujuriosas e insaciables. Además ya dijimos que eran libidinosas. De liviandad manifestaronse sobradamente aficionadas a nosotros. ¿Saben quién escribió esto? Américo Vespucio. En el libro El informe al rey Carlos V. ¿Qué pasó cuando los conquistadores españoles llegaron a América? Se encontraron con mujeres desnudas, bañadas, limpias y mal aliento que hacían el amor sin culpa. No volvieron más. Y se dio cuenta el rey Carlos V que toda la América era mestiza, que ya no eran españoles en América. Entonces mandó un barco cuyos nombres de mujeres